Muy buenos días para todos. En nombre de Silvia Restrepo y del mío propio, María Antonia Palacios, agradecemos la invitación a participar en este Congreso Internacional Musicología y Festivales, Perspectivas Latinoamericanas e Ibéricas. En esta ponencia vamos a hablar de unos eventos que fueron realmente icónicos dentro de la música latinoamericana. Se trata de los festivales de música latinoamericanos de Caracas, cuya primera edición fue en el año 1954 y después de cerrar una primera etapa en el año 66, han seguido realizándose con una frecuencia bianual desde el año 1990. A pesar de que el perfil y el objetivo de estos eventos ha estado claramente definido desde sus inicios, nos ha parecido interesante caracterizarlos a la luz de los trabajos de reciente data sobre festivales y eventos, pues como la mayoría de ciclos similares se han conformado desde la práctica y no desde teorizaciones. Aplicaremos entonces algunas de las categorías establecidas por Luis Bonet, Donald Goetz, Alessandro Falassi y Christian Spencer a nuestro caso de estudio. El primer punto que queremos desarrollar es por qué han sido tan importantes estos festivales latinoamericanos de música de Caracas y qué los diferenció de otros festivales con características similares. Cuando hacemos una búsqueda bastante superficial en Internet sobre el tópico festivales latinoamericanos de música, encontraremos mencionados al menos una treintena de eventos de distinta naturaleza con nombres similares, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa. Algunos de estos eventos giran alrededor del repertorio folclórico, otros se enfocan en la música de corte comercial y unos pocos abarcan la música académica de los compositores del continente. Los festivales que constituyen nuestro caso de estudio han tenido lugar en Venezuela entre el año 1954 y el año 2020, fecha de la última edición del Festival Latinoamericano de Música de Caracas. Destaca en estos eventos el deseo de conectar musicalmente al continente y vincularlo con las vanguardias europeas y norteamericanas, convirtiéndose así en tribunas de intercambio permanente entre compositores, intérpretes y críticos. Estos festivales han sido además lugares de encuentro para el planteamiento de importantes temáticas en las diversas mesas redondas y plenarias que acompañaron siempre a la programación musical. Los festivales latinoamericanos de Caracas fueron una iniciativa conjunta de un pequeño grupo de intelectuales y músicos a mediados de la década del 50. Contaron con las herramientas indispensables para llevar a cabo una empresa de este tipo, como era principalmente la estructura física del anfiteatro José Ángel Lamas, espacio donado por la constructora que urbanizó esta zona de la región de la capital, y el alto nivel profesional de la principal orquesta sinfónica del país, la Orquesta Sinfónica Venezuela. El principal promotor y organizador de los festivales fue el mecenas venezolano, el doctor Inocente Palacios. Pero estos no fueron los primeros en su género. Antes, el director colombiano Guillermo Espinosa organizó con esta intención integradora y divulgadora de la música latinoamericana el Festival Iberoamericano de Música en 1938 y celebrado con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la Fundación de Bogotá. Según el propio Espinosa, esta idea surgió a partir de los conciertos en los cuales participó con su esposa, la pianista Tatiana Goncharova, en la ciudad de Caracas en 1932 para rendir homenaje a la insigne pianista venezolana Teresa Carreño. La iniciativa, pues, latinoamericana de Espinosa se afianzó con la realización anual de los festivales municipales de Cartagena de Indias desde 1945 y con los festivales interamericanos de música celebrados en Washington trienalmente entre 1954 y 1976, de los cuales también fue director artístico mientras ejerció la jefatura de la División de Música de la Unión Panamericana. Sin embargo, en palabras del propio
Palacios, el motivo central y la preocupación de los compositores latinoamericanos que se dieron cita en Caracas a partir de 1954 fue la inserción de la música americana en la corriente de la música universal. Sobre todo en estos primeros festivales de 1954, 57 y 66, la meta principal fue esa universalización de nuestra música a partir de lo nacional. Los festivales latinoamericanos de música de Caracas se retoman después de 24 años con la misma intención de los festivales anteriores, es decir, servir de punto de encuentro para compositores, intérpretes, críticos y público interesados en la música del continente. El primer evento de esta nueva etapa se realizó en Caracas en noviembre de 1990 y se repetirán anualmente hasta 1996, momento en el que pasa a tener una periodicidad bianual debido a la crisis económica y política que mermó los recursos destinados para este tipo de encuentros. En esta nueva etapa, perdón, los festivales estarán al frente de compositores venezolanos Alfredo Rugeles y Diana Arismendi. En palabras del entonces ministro de Cultura, el doctor José Antonio Abreu, dice: este festival está especialmente dedicado a la memoria imborrable de los festivales latinoamericano, interamericano e internacional de música que organizó en Venezuela el doctor Inocente Palacios y que dieron origen a un proceso extraordinario de estímulo y de exaltación de la obra musical de nuestros creadores. La primera tarea para caracterizar estos eventos parte de comparar las distintas y muy diversas definiciones de lo que es un festival. Partiremos de definiciones generales para llegar a nuestro caso de estudio, que está dentro de la categoría de un festival artístico musical. El término festival es un concepto bastante esquivo por la multiplicidad de enfoques de los que es susceptible. Louis Bonnet da una definición bastante ambigua del término que alude a su dimensión festiva. Dice, es un concepto polisémico utilizado de forma icónica con un gran número de manifestaciones artísticas y no artísticas, gracias a su asociación positiva con la idea de celebración colectiva de fisonomía festiva. La definición que da Joy Goldblatt es igualmente ambigua y tiene el mismo enfoque referido a la dimensión festiva. Él dice que es un evento temporal que se celebra con ceremonia y ritual para satisfacer las necesidades específicas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es un poco más específico y define festival como un conjunto de representaciones dedicadas a un artista o a un arte. Esta definición al menos se refiere a eventos de corte artístico, lo cual delimita un poco el campo de trabajo y aparta el concepto de su dimensión festiva. Dentro de este renglón de corte artístico, Bonnet se apoya en Dragan para dar una definición de festivales artísticos. Dice, paquetes condensados de actividad artística con una logística compleja y un bien orquestado sistema de financiación basado en las sinergias entre subvención pública, patrocinio empresarial y recursos propios. Louis Bonnet especifica varias características que estima fundamentales para definir un festival artístico. Primero, ofrecer una programación artística singular de forma intensiva. Crear un acontecimiento público no cerrado a un colectivo predeterminado. Tercero, tener un carácter periódico, anual o cada cierto tiempo en el año, y una duración temporal limitada. Y último, ser reconocido con un nombre de una marca específica. En el caso de los festivales latinoamericanos de música de Caracas, cumple con todas estas características para entrar dentro de la categoría de festival artístico. Son eventos programados con periodicidad bianual de carácter público, con una duración de 2 o 3 semanas intensivas de eventos y con una programación artística
enfocada hacia la música del continente de los siglos XX y XXI. De acuerdo con estas características, se trata entonces de un estudio de caso dentro del subconjunto de festivales artísticos y más específicamente dentro del subconjunto festivales musicales. Siguiendo a Spencer, este usa esta referencia para aquellos eventos estéticos que producen o representan en el término de los festivales un significativo sonoro y o textual destinado a individuos, grupos, medios de comunicación o instituciones. Distingue además entre festivales culturales y festivales musicales, diferenciándose estos últimos por el público que asiste, los conjuntos invitados, cierta manera de implementar la tecnología del sonido y, por supuesto, la participación de actores que le dan una especificidad o una identidad, como productores, artistas, compositores, arregladores o luthier. Dentro del ámbito de la música, los festivales son una contribución directa al proceso de creación, mediación, producción, escenificación, difusión y consumo de la cultura en términos que hasta ahora han sido poco estudiados. Según este mismo autor, Christian Spencer, la investigación sobre festivales de música, que es el caso que nos ocupa, es de fecha reciente e inicialmente fueron trabajos vinculados con aspectos turísticos y sociológicos, siendo casi inexistentes las publicaciones en revistas especializadas en la música o la musicología. Recientemente se han hecho esfuerzos para revertir esta situación, convocando congresos como este que nos reúne hoy, también haciendo tesis de pregrado y posgrado y dossiers de revistas especializadas. Por ejemplo, recientemente la revista argentina de musicología en su volumen 21 convocó un dossier con el tema titulado Procesos de festivalización de la música en América Latina entre 1990 y 2020. Aunque en su trabajo de categorización de los festivales, Christian Spencer aclara que no se ocupará en su estudio de los festivales de música clásica, docta, colonial o contemporánea, propone 3 enfoques para su estudio que bien podríamos aplicar a nuestro caso. En primer lugar, el espacializado. En segundo lugar, el enfoque de consumo. Y en tercer lugar, el enfoque sociológico. En cuanto al primer enfoque referido al espacio público, coincide con lo que Bonet establece como el factor territorial que debe caracterizar a un festival. Está claro que la posición geográfica de Venezuela, así como la bonanza económica de la que gozó durante buena parte del siglo XX, convirtiendo al país en el epicentro de un movimiento de integración continental, no solo en el campo musical, sino también en otras áreas artísticas y políticas. Esto permitió la realización de importantes eventos de intercambio de saberes y experiencias con visión latinoamericanista que han logrado prolongarse hasta el día de hoy, a pesar de las deplorables condiciones por las que está atravesando el país desde hace ya 2 décadas. Los festivales latinoamericanos de música de Caracas siempre se plantearon como eventos urbanos que ofrecen la posibilidad de experimentar la música en vivo, repertorio de compositores de los siglos XX y XXI y principalmente del continente americano. Así, la especialidad se da en 2 dimensiones. La primera de ellas vinculada al sitio en el cual se realizan los eventos, que es la ciudad de Caracas, y la segunda con el tipo de repertorio que se programa en los conciertos. En este gráfico podemos ver el porcentaje de obras de autores latinoamericanos que han sido estrenados en los festivales, tanto a nivel local como a nivel mundial, lo cual es una demostración de su carácter latinoamericanista y su papel como tribuna de difusión de estas obras. Vemos cómo a partir de la segunda etapa, es decir, desde que Alfredo Rugeles y Diana Arismendi asumieron la dirección del evento, el número de compositores representados ha aumentado considerablemente.
El segundo enfoque para el estudio de los festivales propuesto por Spencer hace énfasis en aspectos de comercialización, marketing, consumo y puesta en valor de los repertorios desde el mercado musical. Este enfoque es particularmente complejo de cuantificar en el ámbito de los festivales que estudiamos, aunque es indudable que estos eventos ayudan a visibilizar a compositores y repertorios que difícilmente tendrían cabida en las programaciones regulares de orquesta, coros y ensambles de cámara. Lo mismo se podría decir con respecto a la premiación o encargo de obras, circunstancia que muchas veces representa el lanzamiento de la carrera para un compositor. En este gráfico podemos ver el número de las obras latinoamericanas estrenadas en los festivales a lo largo de estos años. Por otro lado, el establecimiento de redes continentales podría también considerarse como un valor agregado de estos eventos. Es así como se crean plataformas como estas que vemos mencionadas en esta lámina, que han servido para la organización de eventos, publicaciones de materiales o bien para el encargo de obras. El tercer enfoque tiene que ver con una dimensión sociológica y se refiere al festival como motor de identidad colectiva. En este aspecto nos interesa destacar el interés presente en todos y en cada uno de los festivales de música de Caracas, de profundizar en este tema a través de la participación de los creadores en simposios, conferencias, mesas redondas y cuyo tema principal siempre será el problema de identidad nacional versus la universalidad de la música. Hemos extraído algunas frases que ilustran lo afirmado de los organizadores en los primeros 3 festivales, en el 54, 57 y 66. De acuerdo con Jesús Villarrojo, director del Festival de Músicas Actuales de Bilbao, citado por Bonet, dice, las denominaciones son consecuencia directa de una conjunción de elementos como los objetivos, las características históricas o los contenidos que se ajustan a cada realidad particular. Desde el primer Festival de Música de Caracas, el término latinoamericano, que aún se conserva en los festivales organizados después del 90, ha sido un elemento distintivo e identitario que refleja la intencionalidad de los organizadores de este evento. A los 3 enfoques sugeridos por Christian Spencer para el estudio de los festivales, convendría agregar 2 aspectos complementarios que Bolet considera como factores determinantes. En primer lugar, la institucionalidad y el presupuesto disponible, y en segundo lugar, la caracterización del proyecto artístico. En cuanto al primer punto, que es la institucionalidad del presupuesto disponible, los festivales latinoamericanos de Caracas han dependido en mayor o menor medida de instituciones públicas gubernamentales venezolanas. En la primera etapa de los festivales, la iniciativa privada tuvo un peso mucho mayor. Ya hemos dicho que la idea de realizarlos fue de un grupo de intelectuales y su financiamiento dependió en alto porcentaje del mecenas Inocente Palazos, aunque también contó con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y el beneplácito de las autoridades gubernamentales. En la segunda etapa de los festivales, la proporción cambió radicalmente y han sido organismos gubernamentales quienes han patrocinado en gran medida los eventos. En la página web actual de los festivales latinoamericanos de música puede verse un listado de entidades patrocinantes, incluidas las gubernamentales, embajadas y grupos de amigos. Destaca en los últimos años la colaboración de la Fundación del Estado para las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, poniendo a disposición sus sedes y sus agrupaciones orquestales. Así como en los primeros festivales se contó con la Fundación José Ángel Lamas como institución de respaldo, que se crea en el año 52 para delinear las bases del concurso latinoamericano, también
Esto se hizo previo a la organización del primer Festival de Música de Caracas y en esta segunda etapa se contó con la Fundación Circuito Sinfónico Latinoamericano Simón Bolívar. El proyecto artístico desde sus inicios con la intención de los festivales ha sido clara y es de servir de lugar de encuentro y difusión para la música de los compositores del continente latinoamericano. Así lo establece la misión del festival. El Festival Latinoamericano de Música tiene como misión estimular la creación en el ámbito de la música académica latinoamericana, promover la interpretación de la música con el más alto nivel de calidad y difundir entre el público venezolano el rico repertorio de los compositores vivientes de Venezuela y América Latina de las más diversas tendencias estéticas y de todas las generaciones. Estamos convencidos que consolidar la herencia cultural de la región latinoamericana y acrecentar la producción y divulgación de las actividades artísticas redunda en mejores oportunidades de intercambio cultural dentro de la región. Nuestra acción está orientada al fortalecimiento de la cultura de paz, de la identidad latinoamericana y la consolidación de los lazos de la expresión artística. Por último, destacamos un punto que Bonet afirma. Dice que en general la orientación de un evento nace con la puesta en marcha del festival. La mayoría responden a un conjunto de razones históricas e intenciones o causas concretas, pero no debe olvidarse que casi siempre es el resultado de la convicción personal de sus primeros responsables. En el caso de los festivales latinoamericanos de música de Caracas, ha sido muy evidente que sus organizadores, desde la primera etapa hasta la segunda, han sido personas con una idea muy clara de lo que quieren hacer: ser una vitrina de la música del continente. Es así como el primer Festival de Música Latinoamericano de Caracas en el año 54, organizado por el doctor Inocente Palacios, deja en clara esta intención. Mucho más en esta segunda etapa, en los cuales los compositores venezolanos Alfredo Rugeles y Diana Arismendi han tenido siempre como propósito que Caracas sea el lugar de encuentro para los compositores latinoamericanos, y esto basándose en organizaciones y redes que sirven para agrupar estos compositores. Para finalizar, queremos decir que estos aspectos que estamos tocando en este momento son solo algunos de los aspectos que podríamos utilizar para caracterizar a los festivales de música latinoamericanos de Caracas. Lamentablemente, el tiempo se nos acaba y no podemos seguir enumerando algunas de las características que nos permitirían describir estos festivales a la luz de los estudios que se han hecho recientemente para ocuparse del estudio de los festivales y eventos. Muchas gracias por su atención. Gracias.